cuando hay tanta necesidad, y nosotros que nos esforzamos en llegar, orar por tantas peticiones que hay delante del Señor. Por eso lo quiero hacer conocer hoy día en este día, y para que mi hermana retome fuerza y no decaigan, sino que sigamos avanzando en el Señor Jesús y sigamos orando, porque hay muchas peticiones. Amén. Ustedes saben, mis hermanas, que hay una lista de peticiones. Y el Señor ha ido respondiendo una tras una petición. Y por eso le quiero dar honra, gloria, alabanza a nuestro Dios, porque Dios es maravilloso y no hay otro Dios. Amén. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica. Amén. La gloria y la honra para nuestro Dios. No cesa de hacer milagros. Amén. Dios es bondadoso en cuanto a responder las oraciones cuando hay un corazón que realmente lo... Amén. Hermana María está primero. No, adelantó primero que... Y también mi hermanita le doy la salud en el nombre de Jesús. Amén. También estoy contenta porque he recibido buenas noticias por ahí. Amén. Le doy gracias, Señor, porque también he orado mucho por eso. Así que también le doy gracias, Señor, porque mi Señor hace a mi hermanita trabajar, ir a mi casa. Estoy tan enferma, le doy gracias, Señor, y a mi pastor que va a trasnochar junto a su esposa. Así que gracias por todo y la amo. Amén. Amén. Pero amo más, Señor, porque Amén. Gloria a Jesús. toda la gloria y la honra para el Señor. Amén. 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 Gloria a su nombre. Dios bendiga a nuestra hermana María. Amén. Dios bendiga mucho. Gloria a Jesús. Ya mi hermana Angélica. Gloria a su nombre, Jesús. Ahora no. Ya. Ahora la quiero. Dios bendiga a nuestra hermana Angélica. Amén. Entonces, hermanos, los saludos de la Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primero que nada, les doy gracias, Señor, por tenerme acá. Amén. Amén. A pesar de que me tiene hace 2 semanas nomás que me operaron, ya estoy aquí. Amén. Gloria a Jesús. Si no fuera por el amor y la misericordia de Él, habría estado todavía en mi casa. Aleluya. Como Él es tan grande, tan poderoso, y tan, Gloria a Dios. tan amoroso con nosotros, que nos Amén. mantiene firmes. Amén. Y así tenemos que seguir, hermanos, firmes, adelante. Amén. Porque tenemos un freno muy grande. Amén. Y no lo perdamos. No, Así es. Amén. Y gracias al Señor y por sus oraciones. Pastor, le doy gracias también por sus oraciones. Amén. Y sigamos orando por los que necesitan. Por los Amén. que Amén. por los desamparados. Amén. El Amén. Señor a eso nos tiene para orar por los débiles, Amén. por los enfermos, por todo el que necesita de una palabra de alguien. Amén. 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 Gracias, pastor. Dios bendiga a nuestra hermana Amén. Angélica. Gloria a Jesús. Una- Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Dios bendiga a nuestra hermana, una guerrera muy valiente. Amén. Dios bendiga. Amén. Y le dé siempre la fuerza necesaria. ¿Alguien más? Amén. ¿Usted? ¿Quiere dar gracias? ¿No? ¿Hermano Manuel? Yo ya le he dado gracias. Ya. Bien. Póngase en pie, entonces vamos a leer la escritura, hermanos amados, con este ánimo que hay, amén, y este gozo y esta alegría, esperando que Dios nos hable a nuestras conciencias, hermanos amados. Capítulo 8 de Romanos, ¿lo tenemos todo? Amén. Amén. Dice en el nombre poderoso de Jesús, ahora pues, Amén. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Tómele de la mano a su hermano que está al lado. Amén. Vamos a hacer una oración especial en esta hora. Amén. Señor Jesucristo, amado Dios, en esta hora estamos unidos, Señor, delante de tu presencia, unidos todos, Señor, en un solo espíritu, en un solo ánimo, Señor amado. Señor, sabemos que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Amén. Y que usted, Señor, ama a su iglesia, la cual usted murió, Señor, y derramó su sangre preciosa por su iglesia. Señor, aquí está una parte de su iglesia, una parte tal vez diminuta, Señor, de su iglesia,
pero aleluya, somos su pueblo, somos su iglesia. Y queremos encomendar en esta hora, Señor, nuestras vidas. Queremos encomendar la unidad de tu pueblo, Señor amado. Ayúdanos a ser unidos, Señor amado, a permanecer perfectamente unidos en tu presencia. Porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Porque en tu presencia hay paz y hay seguridad. Y hay confianza, Señor, para nuestras vidas. Señor, oramos por los que no han podido llegar en esta hora. Que esta bondad y esta misericordia se extienda a mi hermana María Caldame, a su esposo Alejandro, a mi esposa, a mi hermana Daniela, a su pequeña hija, Señor, a los hermanos de Maipú y a todos los que pertenecen a este lugar, Señor amado. Queremos, Señor, que su bendición, Señor amado, sea fluyendo en cada uno de ellos. Y en esta hora queremos oír tu palabra. Háblanos, Señor amado, porque necesitamos de ella cada día. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tomen su asiento, hermanos amados. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Esas leyes que, hermanos, estaban sobre nosotros y nos condenaban a través de la muerte de Cristo. Cada uno de nosotros, como decía mi hermano cuando estaba coordinando, si podemos ver la grandeza, hermanos amados, de ese sacrificio y de cuántas cosas hemos sido librados, ciertamente, hermanos, caminaríamos en rectitud. Amén. Nos moveríamos por esta tierra siempre, en cada momento, pensando en ese sacrificio maravilloso. Hemos ido viendo, ¿cierto?, capítulo a capítulo, versículo a versículo, lo que significó el plan de salvación, porque el plan de salvación está en este libro. Amén. Amén. Ahora, fíjese, después que Pablo advierte con respecto al remanente, al pecado remanente que tenemos en nuestro cuerpo, pero también nos da esta noticia que dice, ahora, pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si usted está en Cristo, no tiene que temer. Amén. 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 Ni de perder su salvación. No. Si usted se mantiene en Cristo, usted está seguro. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí se cumple la Escritura en nosotros. Amén. Cuando permanecemos en Cristo. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo? Porque hay dos caminos. Jesús nos habló de la puerta estrecha y de la puerta ancha que lleva, ¿cierto?, a la perdición de los hombres. Amén. Y cuando habla de la puerta estrecha, nosotros tenemos, hermanos, que asimilar que ese camino que es estrecho para nosotros y que cada día se estrecha más, producto tal vez de las pruebas, de las dificultades que vamos a tener y que vamos a tener que enfrentar en nuestro caminar, pero el final de ese camino es vida. Amén. Amén. El final de ese camino es vida. Luego dice, los que no andan, escuchen, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí vemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Un hombre que no sea lleno del Espíritu Santo difícilmente va a poder vivir una vida espiritual. Por eso que es necesario la llenura del Espíritu Santo. Amén. El bautismo, primeramente del Espíritu Santo, y luego la llenura. Amén. Amén. Cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, viene, hermanos, el comportamiento, que es la evidencia de tener el Espíritu. Por eso que Pablo habla de el fruto del Espíritu. Amén. Son 9 cosas, hermanos amados, Amén. que cumple, o 9 funciones que cumple el Espíritu en nosotros. Vino para quedarse. Amén. Amén. El Espíritu Santo vino para quedarse. Amén. Porque muchas veces le dicen, pasa por aquí, Señor, pasa.
El Señor no viene de paso. No. El Señor vino para quedarse. Amén. Amén. Para morar. Amén. El Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará Amén. en vosotros. Así es. Amén. O sea, el Espíritu Santo está en la tierra, por eso yo no sé por qué la gente pide avivamiento. Si el avivamiento ya vino, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a la tierra y está aquí. Amén. Hoy día está con nosotros y está en nosotros. Amén. Amén. Para enseñar. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Amén. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para recordar, para hacernos testigos, para convencer y para guiar al conocimiento. Ahí hay 7 funciones que el Espíritu Santo cumple. Faltan 2, que le agrega el apóstol Pablo, que son fruto del Espíritu y impartir los dones y operar los dones. Esas son las funciones que cumple el Espíritu Santo. Y por eso es importante que el Espíritu siempre esté con la iglesia y en la iglesia. Amén. Luego dice el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. La ley no nos favorecía. La ley nos condenaba. Amén. Pero Cristo nos salvó. Escuchen, nos salvó. No nos va a salvar. Nos salvó. Amén. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó ¿a qué? Al pecado en la carne. Es como un trabalengua. Así es, Siempre Señor. la Escritura nos deja como medio tambaleantes. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque la ley manda, ordena nomás. No tiene otro fin la ley. No matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Es un mandato. Por tanto, la ley no puede salvar por nuestra condición. Pablo lo explicó. Lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces, se contrapone la ley contra la carne. No puede, la ley no puede hacer nada. Era imposible. Por eso que Dios tuvo que manifestarse en carne. ¿Amén? Pues dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Ojo. Amén. Sí, Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No, Jesús no pecó, pero la carne era semejante. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese ahora en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo estoy en Cristo, estoy cumpliendo la ley. Amén. Ahora estoy siendo justo. Por eso la Biblia dice, los justos claman y el Señor responde. Amén. Por eso Dios responde las oraciones de ¿quiénes? De los justos, no de cualquiera. Dios no responde, la gente hace cadena de oración. Dios no responde cualquier oración. Así es. Nosotros fuimos ahora justificados porque hemos creído, Amén. no por nuestras obras. Lo que hicimos, lo mismo que Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. La fe, porque la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. O sea, creyendo, Así es. creyendo. Entonces, hoy día somos justos por Cristo. Porque los que son de la carne piensan en qué cosa, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, los que somos nacidos de nuevo, por misericordia, nuestra mente, nuestro corazón nos está pensando
en las cosas terrenales. Yo decía ayer a un hermano que mientras nosotros vamos entendiendo más y profundizando más el sacrificio de Cristo y nos vamos llenando de Dios cada día más, vamos a despreciar esta vida. El problema es que nosotros estamos muy apegados a esta vida. Le tenemos mucho cariño a esta vida, mucho amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos cuesta llevar una vida, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Por eso que usted ve la iglesia entre sí y no. ¿Por qué? Porque todavía tal vez no hemos entrado, como decimos nosotros, no hemos entrado a ese lugar santísimo para ver realmente lo que Dios, hermano, hizo por nosotros. Porque nosotros miramos de repente al crucificado. Yo le decía, ¿sabe usted cuál es el hombre, según mi parecer, que tuvo más fe en la tierra? Aunque la Escritura dice que Abraham. Y hay una lista de hombres. Pero hay un hombre que tuvo más fe que Abraham, yo pienso. Y dígame usted si no estoy equivocado. ¿Quién cree usted? ¿Quién fue el hombre que tuvo más fe? Para mí. No sé para usted. El que estaba en la cruz. Ese. Porque el que estaba al lado de él, al medio, estaba en la misma condición de él. Y para decirle, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, le creyó. Estando en esa condición, Cristo, en una condición de debilidad, ese ladrón le creyó y le rogó estar con él en el paraíso. Amén, Señor Jesús. ¿Se fija, no? Al igual que muchos. Pero esa fe, para mí, por eso Jesús le dijo, de cierto, hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, los que son de la carne, hermano, piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por eso que decía que una vez que el hombre recibe el Espíritu Santo, el comportamiento de ese hombre va a evidenciar si realmente tiene o no tiene el Espíritu. Por eso que el Señor dice, por su fruto lo conoceréis. Amén. El árbol bueno tiene que dar fruto bueno. Y el árbol malo da frutos malos. Entonces dice, porque el ocuparse, escuche bien, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Cuando nosotros tenemos paz, el mundo anhela la paz, la humanidad anhela la paz. Hoy día está la depresión, la ansiedad, el hombre vive afligido, vive en contienda, no tiene paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Nosotros tenemos paz hoy día. Amén. ¿Por qué tenemos paz nosotros? ¿Sabe por qué? Porque nos reconciliamos con Dios. Amén, sí, Señor. Porque tener una reconciliación con Dios nos provoca, ¿qué cosa? La paz. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Me puedo morir esta noche. Tengo paz, Amén. porque estoy reconciliado con Dios. Como decía mi hermano, ¿o no? Esa tiene que ser nuestra seguridad, por hermano. Si a Pablo cuando le advirtieron que tenía que partir, él se puso a ordenar su maleta al tiro. Citó a los ancianos, les dio las instrucciones, escribió las últimas cartas y se acabó. Pedro hizo lo mismo. Hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya estaban en paz con Dios. Amén. Y sabían que a ellos se les iba a otorgar una entrada amplia al reino. Esa es la paz que embarga nuestra alma. No es que la paz no es ausencia de conflictos. Los conflictos mientras estemos en esta tierra los vamos a tener. Nadie se va a saltar los conflictos ni las preocupaciones porque están aquí, porque estamos en medio de un mundo lleno de pecado y de maldad. Estamos conviviendo con una sociedad incrédula, con una sociedad perversa. Como dijo Jesús, la sociedad maligna. La que ya no cree en Dios. Entonces nosotros nos vamos a comer todo este sistema. Tenemos que aguantar hasta que el Señor venga. Por eso que en Apocalipsis al final dice, y el Espíritu y la esposa dice,
Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia debe estar clamando que el Señor venga. Amén. Nosotros debemos estar clamando ya de que Dios venga por su pueblo, porque esto se está haciendo insostenible. Cada día más Amén. estamos viendo más corrupción, Amén. más pecado. Amén. Amén. Aún dentro de la iglesia. Y eso es más terrible. Por cuanto dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que Jesús dijo, el que se toma del arado y mira para atrás, no puede ser mi discípulo. Nosotros somos discípulos de Dios. Amén. No podemos mirar hacia atrás. Si no, no estamos capacitados. Porque el arado, entiendo yo, que los campesinos cuando llegan al arado van mirando hacia adelante para que los surcos no les salgan fuego. Entonces Jesús es claro. La carne, hermanos, es muy difícil. Se está quemando la comida. Es muy difícil que se sujete porque no puede. Lo vimos en el capítulo 7. Es imposible que la carne se sujete al Espíritu o a la ley de Dios. Es imposible. No puede. Por eso que nosotros podemos, ¿por qué? Porque andamos en el Espíritu, porque tenemos el Espíritu Santo. Y Él es el que nos convence, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, hermanos amados. Amén. Por eso debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Debemos dejar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. No pueden. Porque Dios nos agrada de la obra de la carne, porque en Gálatas, el apóstol Pablo dice claramente, hermanos amados, las obras de la carne. Las cita. Y ninguna de esas cosas es grata a Dios. Ninguna. Por eso que la carne no puede agradar a Dios. Ni la fornicación, ni el adulterio, ni el robo, ni la mentira, ni el engaño. Esas cosas son desagradables para Dios. Recordemos la condición de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Muy limpio eres de ojo para ver el mal. Dios es santo. Entonces, más vosotros, la iglesia, ustedes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, para. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Porque Dios le da el Espíritu Santo a sus hijos. A ellos le da el Espíritu, no a cualquiera. Vamos a derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sí. La bondad de Dios quiere que derramarlo sobre todo. Pero no toda carne, hermanos, va a recibir el Espíritu. Amén. Después, más adelante, vamos a ver por qué. Luego dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso que debemos andar en el Espíritu. Para no hacer vivir el pecado. Porque si empezamos a andar en la carne, empezamos a vivir el pecado. Mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, el pecado está muerto. Y hay algo que está muerto, no puede hacer nada. Es como decían los viejitos antiguos que hacían esta gráfica ellos, no sé, me acuerdo. Decían un perro negro, un perro blanco. Y usted el que alimente más es el que va a ganar. Si usted le da más lugar a la carne, deja de orar, deja de congregarse, deja de leer la escritura, deja de ayunar, deja de hacer las cosas de Dios, ¿qué va a pasar con su alma? Su cuerpo se va a enflaquecer, a debilitar, y la carne va a empezar a recobrar fuerza, ¿cierto? Y el hombre del interior va a empezar a morir. Porque usted, por eso que Pablo dice, no dé lugar al diablo, más bien resistirlo. ¿Y ahora cómo lo resisto? Sacándole la madre,
poniendo una cruz de parque en la puerta, No, haciendo cosas que no. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Ahí está en los pasos a seguir. Primero, someteo. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, Dios se agrada de mí. amén. Y Dios pelea por mí. Amén. Vamos al Antiguo Testamento. Dios muchas veces peleó por Israel. Una por lástima, por misericordia. Las otras sí, porque estaban agradados. Y Dios, cuando se agrada de alguien, a David le dio una victoria contundente contra Goliat. Porque fue Dios quien le dio la victoria. Si David era un enano así, no va contra un gigante de 2,5 metros. A un Saúl lo menospreció ahí. Dijo que vaya a ir a pelear tú. Este hombre de guerra, tú eres un muchacho. Pero no, el verdadero gigante era el que estaba ahí. Con David. No David, con David. ¿Amén? Entonces, hermanos amados, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Es importante el Espíritu Santo en nosotros? Sí. Amén. Amén. Sí. Sí, iglesia, Amén. sí. Debemos, hermanos, ejercitarnos, como dice Pablo, para la piedad. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, trabaje en nuestras vidas. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Y la palabra nos da la directriz cómo debemos andar. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Porque los días son buenos. Ajá, ya me equivoqué. Son malos. Amén. Entonces, cada minuto debemos aprovecharlo. Por eso que Pablo le dijo a los corintios, me desgastaré aún mucho más, mientras yo pueda desgastarme, yo me voy a desgastar por la obra. Porque ahí se mantenía. O un atleta no se mantiene haciendo ejercicio. Amén. Un futbolista no se mantiene haciendo ejercicio. ¿Qué pasa? Un futbolista no se da a comer, por ejemplo, un mes completo sin hacer ejercicio, usted quiere que va a entrar a la cancha con el mismo físico. Va a correr media cuadra y va a estar cansado. Entonces, por eso nosotros debemos estar siempre ejercitados en el espíritu. ¿Mm? Así que, hermanos, deudores somos, escuche bien, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Ves? No la gase, ¿cuánto es la? No la gase, ¿cómo es la cuando usted le brinda algo? A ver, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó, ya, es una palabra de Dios mismo, mañana se la digo. A la carne, hermano. No se, ¿ah? Esa es una cosa, sí, pero agasaquemos. Ahí está. No la agasaquemos tanto, gracias hermano, me hizo acordar. No la agasaquemos tanto, ni le demos tanto a la carne, hermanos amados. Si esta va a quedar ahí en el polvo. Tenemos una habitación nueva. Y por eso nosotros tenemos que trabajar día a día. Amén. ¿Cuánto que cuida la carne de eso? No sé por qué. No sé para qué. No voy porque me voy a resfriar ese tanto. Llegaste para el Señor. Amén. Y viva para Cristo. Amén. Porque la recompensa es muy grande. Así que no somos deudores de la carne, hermanos amados. Porque si vivís conforme a la carne, aquí está la sentencia, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves? Amén. Por eso la recomendación es que el Espíritu Santo vaya operando en nosotros cada día. Vaya haciendo morir las cosas terrenales. Hacer morir en vosotros todas estas cosas, ira, gritería, maledicencia, malos deseos y todas estas cosas que batallan diariamente contra nosotros. Nosotros tenemos una lucha constante contra nuestra carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Amén? Ese es el espíritu que nosotros recibimos. No podemos estar esclavizados nuevamente en el mundo. No podemos.
Si no, nos esclavizamos nuevamente. Mire, en el año 1800, más o menos, cuando pelearon los del norte con los del sur en Estados Unidos, por la independencia, ¿cierto?, de los esclavos. Abraham Lincoln, si no me equivoco, fue el presidente ese año, dictó una sentencia, o sea, dictó una ley donde ¿cuánto se llama? La esclavitud quedó abolida. Quedó abolida. Entonces, aquellos esclavos negros, cuando escuchaban la voz del amo, de repente se sentían como atraídos a obedecerle. Pero ya habían sido libres, ya estaban libres, no tenían por qué estar sometidos ahí. A veces nos pasa a nosotros que todavía escuchamos al antiguo amo y de repente no le hacemos caso. ¿Usted sabe cuál era el amo de nosotros antes? ¿O no? Amén. ¿Usted sabe? ¿Ah? ¿Sí, verdad? Y ellos en ese tiempo, hermanos, luchaban contra eso. Ahora, no es lo mismo un traidor que uno que cae, hermanos, detenido en una guerra, ¿cierto? Porque el traidor se pasó para el otro bando, pero el que cayó detenido solamente. Sigue siendo hermano. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es lo que Pablo explica un poco. O lo dice Juan, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero cayó, no se pasó al bando contrario. Hay muchos que se han pasado al bando contrario, ¿o no? Que estaban con nosotros, y por eso Juan denuncia de esta manera, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, y no habla de una iglesia denominacional, hermano, de una denominación, habla de la iglesia. Porque muchas veces esta iglesia pelea con la iglesia allá, y se dan tres hermanos para allá, y dicen, estos estaban con nosotros, pero es que no eran de nosotros, eran de la iglesia de allá. No, está hablando de la guerra que hay, hermanos amados, entre el Señor y el enemigo. Estos estaban, pero no eran. Se pasaron al bando contrario. Por eso decía, hay creyentes, entre comillas, fueron bautizados y que tal vez un día recibieron el Espíritu Santo y se fueron al mundo. Y ya están perdidos. Y usted los va a ver 1, 10, 20 veces. De repente se le cae una lágrima por ahí, por acá, pero persisten en lo mismo. No salen. ¿Por qué? Porque volvieron a ponerse el yugo de la esclavitud. No entendieron lo que significó la libertad. No entendieron el sacrificio de Cristo. No entendieron, hermanos, el perdón de sus pecados. Porque nosotros debemos entender todas estas cosas. Para tener claro. Y estar en la lucha. Para saber las herramientas con las cuales contamos para esta batalla, para esta guerra. Porque Dios nos manda desprovisto a sus soldados. Nosotros debemos vivir una vida espiritual plena. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay algo maravilloso. Dice, Cristo entra como el unigénito. Desde el pesebre a Pentecostés había solo un unigénito. O Cristo era el unigénito. Después de Pentecostés hasta el día de hoy, Cristo pasó a ser el primogénito, el primero de toda esta creación. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Nosotros hoy día en nuestra nueva naturaleza fuimos engendrados por medio del Espíritu Santo. Por la palabra, dice Pedro 1:18, fuimos engendrados por medio de su palabra. Santiago también lo afirma. Nosotros somos la nueva creación, no la adánica, la de Cristo. Nosotros somos de la simiente de Cristo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley. Se sujetó. Cuando entró, se sujetó. Amén.
cumple todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Pues de todo lo que la ley de Moisés no pudo hacer por ustedes, Cristo lo hizo todo. ¿Amén? Por eso nosotros, hermanos, debemos estar siempre ahí. Entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, ahora Dios nos pone a la misma altura que Cristo. Por eso le decía otra vez. Esto es la justicia atribuida. Ninguno de nosotros somos justos en sí mismo. No nos alcanza, aunque le demos la limosna, aunque hagamos el bien al vecino. Esa justicia ni se ve. No sé, porque el catolicismo romano enseñó eso. Enseñó eso. De hecho, ellos cobraban indulgencia para ser salvos. Eso le enseñan a la gente. A veces nosotros también tenemos ese pensamiento aquí. Uy, la justicia que ya muertos. Y hacemos la justicia en empate. Hacemos 2 pecados y hacemos 2 obras buenas y empatamos. Y estamos al otro lado. No. Nuestra justicia no alcanza. El Antiguo Testamento dice que nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Eso es lo que debemos entender, iglesia. Cuando entendemos esto, nosotros vamos a andar como relojitos. Nadie va a querer ser más que otro. Nadie va a mirar en menos a otro. Porque esto pasa hoy día en la iglesia. No, yo llevo 40 años, 50, 60 años. Pero somos todos iguales. Porque somos todos miembros del mismo cuerpo. Y todos somos necesarios. En la iglesia nadie sobra. Nadie sobra. Entonces, hermanos amados, debemos edificar en conjunto. Luego dice, pues tengo por cierto, me salté un poco. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la tierra hay 2 tipos de padecimiento. El padecimiento particular, voy a ponerlo de esta manera, que es el personal mío. De la obra que yo hago recibo el fruto. Y está el padecimiento por causa del Señor. El que vale es ese. Y nosotros, téngalo presente, iglesia. Esto no es pare de sufrir. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted va a ser parte de los padecimientos de Cristo. No crea que se va a saltar. No, usted va a llegar al Señor y le va a cambiar la vida. Usted va a estar happy, happy, happy. No, no es así. Vamos a ser parte de los padecimientos. Vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Van a ser perseguidos algunos por causa de su nombre. Usted no va a caer bien cuando tenga que refutar a alguien que está en pecado. No va a caer bien. El mundo no ama a la iglesia. Si no, vea los pequeños grupos, por ejemplo, el feminismo, el homosexualismo, véalo. Una vez una muchacha tiene una Biblia, ¿usted cree que aman a la iglesia? No, hermano. No con esto decir vamos que agarramos unos palos, unos fierros y vamos a pelear con ellos. No. Pero eso para que lo tenga en cuenta. Nosotros somos parte del padecimiento. Si usted lo padece, preocúpese. Para que también seamos glorificados con Él. ¿Verdad? Juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, escuche, y esto es maravilloso, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, escuche iglesia, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga, lo que nos espera. Una compañera me dijo hoy día, no me gusta leer el Apocalipsis, dice, porque me da tanto terror. Y que ahí está el cumplimiento, la promesa para la iglesia. Para todos los que hemos sido, hermanos, salvos. Y ahí está el juicio de Dios, ahí está la justicia de Dios contra aquellos que se burlaron, contra aquellos que no creyeron. Todos tuvieron la misma oportunidad. Entonces el Apocalipsis es un libro muy rico. Hay unas reprensiones por ahí a la iglesia, pero el final, hermanos amados, que dice, cielo nuevo, tierra nueva. Pero, dice, los cobardes, los homicidas, los que se echan con varones, todo eso van a estar ahí afuera. Los perros, todos. Esos van a estar afuera. Los perros son los que, como dice el proverbio, el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al fango. Es lo que describía adelante, ¿cierto? Aquellos que un día estuvieron, ¿cierto? Glorificaron a Dios y hoy día están comiendo en el mundo el vómito, lo que vomitaron. Es fuerte, pero es verdad. Es verdad. Por eso debemos mantener
nuestra convicción hasta el final. Amén. Hasta el final, sin claudicar. Entonces dice Pablo, pues tengo por cierto que las ambiciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por eso los terremotos, las catástrofes, los cambios climáticos. La creación está gimiendo. Amén, amén. ¿Para qué? Porque esa creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Mire, voy a volverlo al principio. La creación. Adán le colocó nombre a todos los animales. Y Adán convivía con el oso, con el león, con los animales que hoy día son fieros. ¿Y por qué hoy día nosotros no podemos convivir con ellos? Porque el pecado nos separó. Amén. Amén. Vino el miedo, el temor del hombre a los animales. Amén. Pero eso se va a perder después. Amén. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Que la creación anhela nuestra manifestación. Cuando se manifieste nosotros, nos manifestemos nosotros. En ese tiempo. Amén. Y por eso que la creación está gimiendo. Y si está gimiendo la creación, mayormente nosotros, hermanos amados, debemos gemir el día de hoy. Amén. Amén. Ya no es tiempo de orar. Ya es tiempo de gemir. Amén. Es tiempo de derramar nuestra alma y decirle, Señor, ven. Como dije antes. Amén. Luego dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o las arras, por ahí dice en otra parte. Las arras era, ¿cierto? Era el símbolo de compromiso que tenía el esposo con la esposa, ¿verdad? Que garantizaba que el esposo la iba a venir a buscar. Por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo y eso nos garantiza que Dios va a venir por nosotros. En ningún momento nosotros debemos de dudar, porque tenemos las arras del Espíritu. Y esa es la que nos mantiene en pie, luchando, hermanos amados, hasta el día de hoy. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. El cambio de habitación, la casa de barro por una casa espléndida. Amén. Yo me acuerdo que antiguamente tenían puras casas de adorno, ¿te acuerdas? No sé, yo tengo 59 años, el que tiene más que yo puede saber que habían hartas casitas de barro, ¿cierto? Sí. Y hoy día ya no existen casi. Porque la construcción de la casa de barro es débil. Un terremoto, ¿no? ¿Verdad? ¿No, hermano Miguel? ¿No? Porque antiguamente lo hacían con paja. Ya. Pues, Paja. pero hoy día, Ahora puro concreto. más firme. Desde ahí. Más. Es que ahí cuando se roban el cemento. Ya, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Entonces, hermanos amados, la construcción nuestra va a ser más sólida porque ya no morimos. Amén, Señor. Ya no morimos. Vamos a vivir eternamente y para siempre. Perdón. Entonces, hermanos, porque de esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Así es, Señor. Por eso que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo que habían habitaciones, que habían casas para nosotros. ¿Las vio usted? ¿Las ha visto? No. Yo tampoco. Tampoco la he visto. Pero la esperanza mía es que la voy a ver. Amén. 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 La voy a ver. Amén. ¿Ah? Y eso es lo que me mantiene en pie. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
Amén, Señor. Jesús dijo, el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Pero no todas las oraciones son respondidas, nuestras. Por eso que es importante que el Espíritu Santo pida por nosotros. Es ahí cuando nosotros estamos, lo que Cristo dijo, que nosotros debemos entrar a la habitación, ¿cierto? Y orar en secreto a nuestro Padre. Orar ahí en una oración, no es como la oración que hacemos grupal. Aquí hacemos una oración grupal, Así es. ¿verdad? Todos oramos. Pero la oración de la habitación es diferente. Porque ahí el Espíritu, nosotros buscamos de repente las cosas que nosotros decimos, esto me conviene, pero tal vez Dios diga, no, esto no te conviene. Tomamos decisiones apresuradas que nos cuestan a veces el llanto, la tristeza, porque las tomamos nosotros. Así es, Señor. ¿Ah? De repente somos como Israel, por ejemplo, cuando vino el rey de Egipto contra Israel, en el tiempo de Jeremías, vinieron los ancianos, al profeta, y le dijeron que clamara por él, y la respuesta que Dios, por el pueblo, y la respuesta que Dios le dé, ellos la iban a obedecer. Pero ellos traían la decisión tomada. Perdón, venía el rey de Babilonia, huir a Egipto. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Que se quedaran allí. ¿Se fijan? Entonces a veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios y sin esperar la respuesta divina. Y por eso a veces sufrimos las consecuencias de tomar decisiones apresuradas, ¿no? Y eso nos trae mal. Por eso, hermano, la oración es importante. Y aquí nuevamente el Espíritu Santo está ayudando a los creyentes, porque todo lo hace Dios, nosotros no hacemos nada. Entonces el Espíritu Santo es el que va a interceder y va a decir a Dios lo que yo necesito. ¿Mm? Esto es lo que Pablo está expresando aquí. Por eso es importante, mis hermanos amados, esa oración particular. Solo. Cierre la puerta. Para que no lo molesten, avisen, ¿sabe? Voy a estar orando. Amén. Para que nadie lo moleste. Sí. Aparte. Tenga esa oración. Váyase al cerro, váyase a algún lado donde esté usted solo y hable con Dios. De verdad. Porque a veces lo necesitamos. A veces llevamos nosotros la carga. A veces nosotros llevamos todas las aflicciones. Y Dios quiere ayudarnos. No, deje, yo lo llevo. Y al final, ¿qué pasa? Terminamos agobiados. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras fuerzas. Y sabemos que nuestras fuerzas son limitadas. Amén. Por eso Dios colocó el Espíritu Santo, hermanos amados, en nuestra vida. Si no, no vamos a llegar. Si no, no vamos a llegar. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros, yo os he puesto para que llevéis fruto. El que llama a Dios, no el hombre. El hombre nos llama. Nosotros somos el parlante, por decirlo así, cuando predicamos en la calle, o cuando visitamos a alguien, o cuando entregamos un tratado, o cuando le hablamos. Somos el instrumento solamente, pero el que llama es Dios. ¿Mm? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que dije antes. Entró como el unigénito y luego sale como el primogénito, el primero. Y Él tiene la primicia en todo. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó también a estos justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, tenemos todas las de ganar. Tenemos todas las de ganar. Ahora, de repente, porque tengamos una enfermedad o porque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, no es que estemos derrotados. No lo entiendan, no lo interpreten de esta manera. Sino Cristo tenía que haber asimilado de esa misma manera cuando estaba en la cruz o cuando lo estaban latigando. ¿No? Esa es una gran victoria. ¿Eh? Ahí se produjo la gran victoria. Ahora Pablo dice que quisiera estar con Cristo, que es mucho mejor. Porque el cuerpo me separa. Hoy día estoy ausente de Cristo. Pero él quisiera estar presente. Amén. Nosotros como iglesia todavía no nos despegamos de esas cosas terrenales. Del amor, ¿cierto?, a esta tierra. Todavía nos queda, y es lo que yo decía tiempo atrás, él dice, no, déjame ver a mi hijo crecer. Crecieron los hijos. Ya ahora mis nietos, ¿no? Y ahora mis bisnietos. Tátale. No.
Es un apego. Debemos entender que es un apego que tenemos en nuestra vida. Cuando el Señor quiera. Cuando el Señor quiera. Amén. Y Él es el que manda, si ya no somos nuestros. No, pues, Somos del Señor. Por eso que Pablo dice, si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, morimos para el Señor. Entonces, hermanos amados, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios, como lo toma aquí Pablo, si Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo por nosotros, ¿usted cree que no nos va a dar lo otro? Si entregó lo más apegado a Él, amén. ¿cómo no nos va a entregar la otra promesa, hermano? Si Él promete, ¿verdad? Desde la antigüedad viene desarrollándose la promesa de la salvación al hombre y Dios la cumplió. Por eso que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Jesús ora en el Getsemaní dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Amén. 3 días antes dijo que a Él le iban a dar muerte. Y Él dijo claramente, nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Podría haberse retractado. Porque en el Getsemaní dice que su sudor era como grande gota de sangre. Jesús sabía lo que le venía. Amén. Tenía que cargar con toda la inmundicia. Tenía que cargar con todo el pecado. Y no le digo solamente lo que le iban a hacer los hombres, lo que le venía la ira de Dios sobre él. Porque la ira de Dios, la justicia de Dios, se descarga sobre el Cristo. Así es. Eso se iba a producir lo que nunca se produjo, la separación. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Amén. Se produjo lo que nunca se había producido, hermano. Y Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cargar el pecado. Amén. Pero y esto es lo maravilloso, que lo hace por amor. Entonces ahí nosotros debemos considerar, hermano, el servicio a nuestro Dios. A veces alguna pequeñez nos hace desistir de servir a Dios. Y decimos que amamos a Dios y alguna cosa pequeña, ya lo ponemos en duda. No, hermano. Debemos, hermanos, examinar, considerar lo que Dios hizo por mí. Sé que nunca le vamos a pagar. Aunque seguimos nuestra vida. Nunca le vamos a pagar. Pero debemos considerar que Él lo hizo por amor. Amén. Porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. No. Y usted verá, mi vida la voy a dar. Si la vida no es suya. Si Dios se la dio, ¿qué le va a dar? Si no tiene nada. Yo no tengo nada, hermano. ¿Acaso no dijo Job? Desnudo vine a este mundo y desnudo debe tornar. Amén. Si el hombre no tiene nada. No. Y en esto debemos considerar, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo pues nos dará también con Él todas las cosas? Y mire, esto es para seguridad suya y mía. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí esta pregunta que es maravillosa, que hace el apóstol Pablo, hermanos amados. Fíjese que a usted nadie lo puede condenar. Nadie. Amén. Ni acusar tampoco. Amén. Porque Cristo pagó su pecado ya. ¿De qué lo va a acusar? Si el Ernesto erró el año 2005 y se bautizó el 2006. Perdón. ¿Está pagado esa deuda? ¿De qué lo van a acusar? ¿De qué lo van a condenar? Si ya es salvo. Porque el salvo vive como salvo. No, que persevere, sí, porque persevera hasta el final. Pero un salvo tiene que vivir como salvo. Amén. Si usted no se pone eso en su mente y en su corazón, va a titubear si realmente, por eso que realmente, Señor, no venga todavía. Porque no estamos seguros de si somos salvos o no somos salvos. Así es. Debemos tener la seguridad, porque la seguridad la tenemos en Cristo, no en nosotros. Amén. Porque Cristo no miente. Amén. Dice que Él nos salvó, Sí. nos justificó, nos santificó, nos perdonó. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, no está hablando del amor que yo le tengo a Cristo. No
No, no, no. Es del amor que Cristo tuvo por mí. Amén. O sea, si mi hermano me hace un bien, yo no lo suelto más, pues, hermano, lo ando por él para todos lados. Ah, lo ando para todos lados, si no me conviene separarme, po. Si él me salvó la vida, yo ando con él para todos lados. Por eso que Pablo dice, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién me separará? Y aquí hace una lista el apóstol Pablo, dice, ¿tribulación? Porque pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Uy, el pastor no me miró, no me saludó, me voy por su lado. Esto no es para mí. Hermanos, ¿usted considera el amor de Dios que tuvo por usted y por mí? Luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, escuche, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo tengo victoria. Amén. No soy un derrotado. No. Aunque no tenga nada en esta vida. Como dice un himno, aunque en esta vida no tengo nada, no tengo riqueza, no tengo nada, pero tengo el amor de Dios. Amén. Y con eso me basta. Con eso es suficiente para mí. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, escuche, estoy seguro. ¿Estoy cómo? Seguro. Seguro. Es categórico el apóstol. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Ahí se manifestó el amor de Dios, en Cristo. Amén. Aunque no tenga riqueza, No, no vale. tengo el amor Amén. Amén. de Dios en Cristo. Pues, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Amén. Bueno, Amén. Sí, Señor Sí, Jesús. Señor. con eso no basta. Jesús es suficiente. ¿Para qué queremos más? Gloria a Dios. Bástese con eso. Amén. Por eso es que cuando Pablo oró 3 veces, ¿qué le dijo, Señor? Pablo, bástate mi gracia. Esa es la gracia. Bástate mi gracia. Bástate que yo voy a morir por ti. Que tú eres salvo. Ya con eso tienes todo. Amén. Porque hoy día si murieron 1 millón de personas en todo el mundo, no todos fueron salvos. Amén. A lo mejor el 30%. Y se fue en paz con Dios. Que va a oír la voz de Dios y va a salir del sepulcro Amén. para vivir eternamente. Amén. Amén. Y el otro no. Entonces, esta es la gran victoria, Amén. iglesia. Esta es la gran victoria. Amén. Partimos del capítulo 1 como viles pecadores, como idólatras, como paganos. Pero estamos en el capítulo 8 en la gloria. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Estamos en la gloria en el capítulo 8. Hemos llegado a la gloria. Considere, iglesia. Amén. Sí, Señor. Considere. ¿Sabe que no hay mayor gozo? No. Por eso yo no necesito que me canten al oído, para que me alegren. Yo cuando leo esta expresión de la Escritura, me gozo. Amén. Porque siendo vil, siendo un pecador, Amén. Cristo murió por nosotros. Amén. Y Amén. por eso le damos la gloria a Dios, hermanos amados. Porque fuimos escogidos por el Señor Amén. para ser salvos. Amén. Y aunque el mundo no nos tome en cuenta, o nos diga quiénes son estos, Así es, Señor. quiénes son estos, no nos conocimos, son fanáticos, son locos. Lo único que quieren es que nos vamos. Sí. Y ojalá lo escuchen. Si quiere, el mundo quiere que nos vamos. Si estorbamos. Las leyes que están haciendo, la iglesia va a estorbar. El aborto aprobado en muchos países del mundo. La homosexualidad, el lesbianismo. En las redes sociales ya están cortando las predicaciones de aquello. En Israel se prohíbe hablar de Jesús. Amén. Sí, Señor. En Israel. Sí. ¿Quién lo diría? Pero nosotros sabemos que es así. Entonces, hermanos, de todo esto, en vez de entristecernos, nos debe causar gozo.
gozo, alegría. Regocijaos, dice. Amén. Regocijaos. Cuando por causa de mí no persigan, o vituperien, o digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido dar el reino de los cielos. No importa que aquí viva de allegado, no importa que no tenga dónde vivir aquí. Arriba tengo mi mansión. Amén. Aleluya. Soy heredero y soy coheredero con Cristo. Amén. Aleluya. Y en esto debemos dar gracias. ¿Por qué no damos gracias al Señor? Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por ese amor para con nosotros. Señor, de darnos tanto sin ser nosotros nadie, Señor amado. Qué maravilloso eres, Rey mío y Señor mío. Qué maravilloso es tu amor y tu misericordia. Qué maravilloso es tu bondad, Señor mío. Perdona cuántas veces he dudado, puesto en duda, Señor. Pero en esta noche has aclarado mis pensamientos por medio de tu palabra. En esta noche, Señor, he podido ver, Dios mío, aleluya, ese amor maravilloso y esa bondad eterna que tú has hecho con nosotros. Misericordia y bondad para con tu pueblo, para con tus hijos. Señor, gracias por tanto amor derramado. Gracias, Señor amado. No tenemos palabras, Señor, para expresar tanta gratitud, Señor amado, que hay en nuestros corazones. Ayúdanos a no alejarnos de ti. Ayúdanos a no apartarnos del camino, a vivir, Señor amado, en pos de esta gracia, en pos de tu bondad. Padre, gracias por escoger nuestra vida preciosa, por tenernos, Señor, como dignos de escapar, Señor amado, y de ser parte de esta salvación gloriosa. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, Señor, que ha podido entender en esta hora, Señor, los dichos de tu boca. Gracias por aquellos que nos ven constantemente, Señor, y reciben el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por tu Espíritu Santo que llena, Señor, nuestra vida cada día, que renueva nuestras fuerzas, que renueva nuestro ánimo, Señor, y que nos da entendimiento de esta palabra bendita. Gracias por mi hermano. Gracias por mi hermana. Gracias por el pastor, Señor amado, por el diácono, por la Dorca, por el evangelista, por el niño y por el anciano. Gracias te damos en esta noche por tu pueblo, Señor, esparcido por sobre toda la faz de la tierra. Oramos por tu iglesia, doquier que se reúna tu pueblo. Tu presencia sea genuina en todos esos lugares. Tu Espíritu Santo sea impartiendo vida y paz. Tu Espíritu Santo sea impartiendo, Señor, tu palabra en todos los lugares, Padre Celestial, donde tu nombre es invocado. Gracias, Señor y Salvador Jesús, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Padre, gracias una vez más. En esta hora, Señor, nos retiramos, Señor, de tu casa de oración, con gozo, con alegría, con esta palabra retenida, Señor. Hemos sentido esa presencia maravillosa. A través de los cánticos de la adoración, nos hemos gozado y nos hemos alegrado. Aún más con los dichos de tu boca, porque tú eres bueno. Ahora pedimos, Señor, que tú nos bendigas, ahora y siempre, para retornar a nuestros hogares y llevar bendición a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que conforman nuestra familia, nuestra parentela, Señor amado, para llevar de esta bendición en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia de Dios, reciba la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. A su nombre sea la gloria. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde. Despídase de su hermano. Deseele bendición.